¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti te detiene, aunque nadie más te ponga límites? Ese peso, esa duda, esa voz que te dice no puedo o no soy suficiente, eso es tu verdadera cárcel. No está afuera, no la construyó otra persona. Está en tu mente, y cada pensamiento negativo, cada excusa, cada miedo no enfrentado, es un barro que pone un muro entre tú y la vida que mereces. El problema es que muchas personas pasan años pensando que son las circunstancias las que las detienen, porque sienten que no tienen control sobre lo que pasa. Y entonces se dicen cosas como, no hay dinero suficiente, la oportunidad nunca llega o nadie me apoya. Pero, en el fondo, no siempre es el mundo el que las frena, sino esas creencias que las hacen dudar de su propio poder para avanzar. Pero la verdad es más dura y a la vez liberadora, la prisión más fuerte es la que tú mismo construiste. Cada frase que repites, cada pensamiento limitante que mantienes, cada miedo que aceptas como real, fortalece tus barrotes. Y lo peor, esta cárcel es silenciosa y cómoda, tanto que terminas pensando que es tu realidad y que no hay salida. Pero aquí está la buena noticia, si tú levantaste esos muros, también puedes derribarlos. Tu mente es tu herramienta más poderosa, puede ser tu peor enemiga o tu mayor aliada. Cada pequeño paso que tomes para cuestionar tus creencias, para enfrentar tus miedos, para decidir actuar a pesar del miedo, es un golpe contra esos barrotes. Y aunque parezca pequeño, cada acción suma, cada pensamiento positivo construye tu libertad. Imagina por un momento a alguien que ha vivido encerrado tanto tiempo que ni siquiera intenta abrir la puerta. Cree que la libertad no es para él, que el mundo allá afuera es demasiado difícil y que no tiene lo que se necesita. Eso mismo le ocurre a millones de personas. Caminan por la vida apagados, resignados y convencidos de que lo mínimo es todo lo que pueden esperar. No es que el mundo les cierre las puertas, sino que han aceptado la idea de que no merecen abrirlas. Yo lo viví en carne propia. Durante años, me repetía frases que me encadenaban sin que yo lo notara: ese éxito no es para ti, la riqueza es para otros, mejor no intentes, así no fallas. Y lo curioso es que cada vez que me decía eso, la realidad parecía darme la razón. Hasta que comprendí algo que cambió el rumbo de todo: no eran los demás, no era la suerte, ni eran las circunstancias, era mi propia mente. Ahí aprendí mi primera gran lección: la mente puede convertirse en la celda más fría o en la puerta más luminosa hacia tu libertad. Todo depende de a quién le entregues el control. Porque no existen barrotes tan firmes que no se puedan quebrar, ni muros tan altos que no caigan, cuando decides enfrentar tus pensamientos limitantes con determinación y valentía. Cada vez que eliges hablarte distinto, cuestionar esa voz que te frena, o dar un paso aún con miedo, avanzas hacia tu verdadera libertad. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque voy a mostrarte cómo detectar esas cadenas invisibles, cómo romperlas y cómo transformar tu mente en el trampolín que te impulse hacia la abundancia, el éxito y la plenitud que siempre has buscado. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría vacía ni frases motivacionales de un día, es una llave real para desbloquear tu potencial aquí y ahora. Quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si de pronto pudieras ver, con absoluta claridad, todas las creencias que te han limitado hasta hoy? Sería como encender una luz en una celda oscura. Y te aseguro que te sorprenderías, porque la mayoría de esas creencias no nacieron en ti, fueron sembradas desde fuera. Cuando eras niño, tal vez escuchaste frases como: el dinero es malo, los ricos son egoístas, tienes que conformarte con lo que hay, o si sueñas demasiado, te vas a estrellar. Y esas palabras, repetidas una y otra vez, se fueron grabando en tu mente como si fueran verdades absolutas. El problema es que esas verdades nunca lo fueron. Eran miedos disfrazados, eran limitaciones heredadas de personas que también estaban atrapadas en su propia cárcel mental. Y así, sin darte cuenta, empezaste a construir barrotes invisibles que te separaban de tu verdadero potencial. Hay una frase que dice algo poderoso: no eres responsable de lo que te ocurrió en el pasado, pero sí eres completamente responsable de lo que haces con tu presente. Eso significa que, aunque hayas crecido rodeado de mensajes limitantes, hoy tienes el poder de decidir qué hacer con ellos. Puedes seguir repitiendo las mismas cadenas, o puedes romperlas para siempre. Déjame contarte una historia. Hace años conocí a un joven que creció en un barrio donde nadie creía en el éxito. Todos cargaban con esas frases que parecían verdad absoluta, frases como: la vida siempre es dura, el dinero solo alcanza para sobrevivir,
O mejor no sueñes en grande, solo te vas a decepcionar. Ese joven empezó a convencerse de que no podía aspirar a más, que la pobreza era su destino. Hasta que un día leyó un libro y encontró una frase que le cambió la vida: la única limitación real está en tu mente. Esa frase encendió una chispa, y con el tiempo, ese joven comenzó a entrenar su mente con nuevas creencias. Hoy, ese mismo chico tiene una empresa, ayuda a su familia y vive con abundancia. ¿Qué cambió? No el mundo externo, sino el mundo interno. Y aquí está la segunda gran lección: tus pensamientos crean tu realidad. Si sigues pensando como un prisionero, vivirás como un prisionero. Pero si empiezas a pensar como alguien libre, poco a poco el universo te mostrará oportunidades que antes parecían invisibles. Tal vez ahora mismo te estés preguntando: ¿y cómo hago para cambiar mis pensamientos? ¿Cómo rompo esas cadenas que llevo cargando tantos años? Tranquilo, no necesitas transformarte de la noche a la mañana. Solo necesitas empezar con una decisión, la decisión de no aceptar más la voz de esa cárcel mental. Una vez que tomas esa decisión, todo empieza a moverse a tu favor. Ahora voy a darte las herramientas prácticas y simples que puedes aplicar desde hoy, para empezar a reprogramar tu mente. Quiero que cierres los ojos un momento e imagines tu vida como una gran puerta cerrada. Esa puerta representa todo lo que deseas: libertad financiera, éxito, relaciones plenas y paz interior. Y la llave para abrirla está en tu bolsillo, pero no la usas porque alguien te convenció de que no funcionaría. Esa es la metáfora de la cárcel mental: caminar por la vida con la llave de tu libertad, pero creyendo que estás condenado a quedarte afuera. La pregunta es: ¿por qué seguimos creyendo esas mentiras? Porque la mente es experta en repetir lo conocido, aunque lo conocido nos haga sufrir. Nuestro cerebro prefiere la incomodidad de lo familiar al riesgo de lo desconocido. Así funciona el condicionamiento: nos aferramos a una vida pequeña porque, de alguna manera, nos resulta segura. Pero seguro no significa feliz, ni mucho menos abundante. A esto lo llamamos piloto automático. La mayoría de las personas no viven conscientemente, simplemente repiten programas que fueron instalados en su infancia y adolescencia. Esos programas pueden sonar así: trabaja duro toda tu vida y apenas te alcanzará, no te arriesgues porque puedes perderlo todo, mejor no sueñes demasiado, así no te decepcionas. ¿Te suenan familiares? Claro que sí, porque la sociedad los repite una y otra vez. Ahora viene la verdad que pocos se atreven a aceptar: mientras no cambies ese piloto automático, tu vida seguirá igual, aunque cambies de trabajo, de pareja o de ciudad. Porque no se trata del lugar donde estás, sino de la programación que llevas dentro. Cambiar tu vida sin antes cambiar tu mentalidad, es como querer ver una película diferente usando el mismo proyector. No importa cuántas veces cambies la pantalla, la imagen seguirá siendo exactamente la misma. Quiero contarte una experiencia personal. Hubo un tiempo en que intentaba negocios, proyectos e ideas nuevas, pero siempre me encontraba con los mismos resultados: deudas, frustración y puertas cerradas. Y yo pensaba que el problema eran los demás, que el mundo era injusto, que simplemente no había suerte para mí. Hasta que un mentor me dijo: Tony, tu vida externa es un reflejo directo de tu vida interna. Si quieres un nuevo resultado, primero tienes que reprogramar tu mente. Esa frase fue como un golpe de realidad, porque entendí que estaba peleando contra sombras afuera, cuando en realidad la batalla estaba dentro de mí. Y aquí viene la tercera gran lección: no puedes desbloquear tu potencial con la misma mentalidad que creó tus limitaciones. Tienes que atreverte a cuestionar cada creencia que te mantiene atado. Pregúntate: ¿quién me dijo esto? ¿Es realmente verdad? ¿Me sirve para crear la vida que deseo? Si la respuesta es no, entonces esa creencia es un barrote más de tu cárcel mental. Y lo que se hace con los barrotes no es decorarlos, es romperlos. Recuerda, cada pensamiento limitante que derribas abre un espacio para una nueva posibilidad. Y así, poco a poco, tu mente deja de ser tu enemiga y empieza a convertirse en el motor que te impulsa hacia adelante. Ahora que ya entendemos la raíz de esta cárcel mental, llega la gran pregunta: ¿cómo empiezo a romper los barrotes y a reprogramar mi mente? Y aquí es donde todo se vuelve muy clara. Todo cambio duradero comienza con la forma en que hablas contigo mismo. Tus pensamientos son un diálogo interno, y ese diálogo se convierte en tu realidad. Si pasas el día repitiéndote frases como: esto es difícil, seguro fracaso, yo no nací para eso, ¿qué crees que ocurrirá? Tu mente lo aceptará como un mandato, y buscará pruebas que lo confirmen. Pero si cambias esas frases por afirmaciones de poder,
Poco a poco tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones. Y eso no es magia, es ciencia. Tu mente se reprograma con repetición, emoción e imágenes. Te voy a dar un ejemplo concreto. Imagina que despiertas cada mañana y lo primero que dices en voz alta es: hoy tengo la capacidad de avanzar. Hoy estoy creando abundancia en mi vida. Hoy soy más fuerte que mis miedos. Al principio puede sonar raro, incluso falso, pero si lo repites con consistencia, tu mente empieza a creerlo, y cuando lo cree, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tu vida inevitablemente se transforma. Déjame contarte otra historia. Una mujer que conocí trabajaba en un empleo donde la trataban mal y no ganaba suficiente. Llevaba años ahí porque tenía miedo de no encontrar nada mejor. Un día, en un seminario escuchó esta frase: tu autoestima determina tu nivel de éxito. Esa frase le golpeó el corazón. Entonces comenzó a practicar algo sencillo. Cada mañana frente al espejo se repetía: soy valiosa, merezco más y tengo derecho a prosperar. Al principio lloraba porque no lo sentía real, pero no se rindió. Y en cuestión de meses, no solo consiguió un mejor trabajo, sino que también empezó su propio negocio paralelo. ¿Qué cambió? No el mundo externo, sino su diálogo interno. Y aquí entra la cuarta gran lección: si quieres romper tu cárcel mental, empieza cambiando la manera en que te hablas a ti mismo. Porque lo que dices se convierte en lo que crees, y lo que crees se convierte en lo que vives. Quiero que lo pienses así: cada pensamiento es como un ladrillo. Puedes usar esos ladrillos para seguir levantando muros que te encierran, o puedes usarlos para construir un puente hacia la vida que deseas. La decisión es tuya, siempre lo ha sido. Ahora cuéntame en los comentarios: ¿qué frase limitante reconoces que repites contigo mismo, y cuál será la nueva afirmación de poder que vas a empezar a practicar hoy para reprogramar tu mente? Tu experiencia puede inspirar a otros a levantar puentes hacia la vida que realmente desean. Ahora llegamos a una parte crucial: el método paso a paso para instalar nuevas creencias en tu mente. Porque romper la cárcel mental no es solo entender que existe, es tener las herramientas para salir definitivamente de ella. Recuerda que la mente funciona como un jardín. Si no siembras semillas de manera consciente, crecerán malezas por todas partes. Esas malezas son los pensamientos negativos, las dudas y los miedos. Y no basta con arrancarlos, tienes que plantar algo nuevo que ocupe su lugar. Ese algo nuevo son afirmaciones, imágenes poderosas y hábitos diarios que entrenan tu mente hacia la abundancia. El primer paso es observar, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Durante un día completo, escucha cómo te hablas a ti mismo. ¿Qué palabras usas? ¿Qué frases repites? Tal vez te digas: no soy bueno en esto, nunca tengo suerte, o todo me sale mal. Esas frases son tus barrotes invisibles, los límites que tú mismo has permitido que te detengan. Escríbelas, obsérvalas, míralas de frente, y siente cómo cada palabra que las forma ha controlado tu vida hasta ahora. Solo con ese simple acto de reconocerlas, de traerlas a la luz, comienzas a quitarle su poder. Cada pensamiento negativo que identificas pierde fuerza, cada miedo que enfrentas se vuelve más pequeño. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a abrir los primeros huecos en tu propia prisión. El segundo paso es reemplazar. Por cada frase negativa, crea una afirmación positiva y poderosa. Si dices: soy malo con el dinero, reemplázala por: cada día aprendo a manejar mejor mi dinero. Si piensas: no merezco éxito, reemplázala por: merezco éxito y oportunidades, y las acepto con gratitud. Y aquí está el verdadero secreto: no se trata de pensarlas una sola vez y olvidarlas. Necesitas repetirlas todos los días, con intención y emoción, hasta que tu mente empiece a aceptarlas como parte de tu verdad. El tercer paso es visualizar. Tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Si cierras los ojos y te ves a ti mismo logrando tus metas, tu mente empieza a programarse para hacerlas posibles. Esto no es fantasía, es entrenamiento mental. Los atletas olímpicos lo usan antes de competir, y los empresarios de éxito lo aplican para preparar sus logros. Tú también puedes hacerlo desde donde estás ahora. Y el cuarto paso es actuar. De nada sirve repetir afirmaciones y visualizar si no tomas acción. La acción, aunque sea pequeña, es la señal que le da a tu cerebro la orden de que vas en serio. Si dices: soy una persona disciplinada, entonces haz un pequeño acto de disciplina cada día. Si afirmas: atraigo oportunidades a mi vida, entonces muévete, busca y conecta con personas.
Cada acción refuerza la nueva creencia y la convierte en parte de tu identidad. Déjame contarte algo que me ocurrió. Cuando empecé este proceso, mis afirmaciones sonaban ridículas incluso para mí. Recuerdo que me decía, soy un imán de abundancia. Y siendo honesto, en ese momento tenía más deudas que dinero. Pero seguí sin rendirme. Visualizaba cada día un futuro distinto, actuaba con pequeños pasos, como leer 20 minutos diarios sobre finanzas o ahorrar una mínima parte de lo que ganaba. Y con el tiempo, mi mente empezó a creer lo que repetía, y lo que creía empezó a atraer nuevas oportunidades. No pasó de un día para otro, pero pasó. Y aquí quiero darte un mensaje directo. Tu cárcel mental no se romperá en un instante, pero sí se debilitará cada día si aplicas estos pasos. Y llegará un momento en que al mirar atrás, te sorprenderás de lo lejos que has llegado. Hemos hablado de los barrotes invisibles, de las creencias limitantes y del poder de reprogramar tu mente. Pero ahora toca mirar de frente al guardián más temido de esa cárcel, el miedo. Porque si lo piensas con calma, cada vez que intentaste dar un paso hacia lo nuevo, apareció esa voz. Primero suave, casi como un susurro, diciéndote, ¿y si fracasas? Luego más insistente, ¿y si te rechazan? Y finalmente, con fuerza, ¿y si pierdes lo poco que tienes? Y lo curioso es que aunque el miedo no tenga pruebas reales, logra paralizar a millones de personas todos los días. Porque el 90% de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir. ¿Qué significa esto? Eso significa que la mayoría de los miedos son ilusiones, películas creadas en tu cabeza que jamás verán la luz. Sin embargo, esas películas internas son tan convincentes que terminas creyéndolas. Entonces decides no actuar, prefieres quedarte quieto. Y con cada decisión que postergas, los barrotes de tu celda mental se hacen más fuertes. Déjame contarte una historia. Había un hombre que soñaba, desde hace años, con iniciar su propio negocio. Pero cada vez que lo intentaba imaginar, no tardaba en aparecer esa voz dentro de su mente. Primero le susurraba, ¿y si pierdes tu dinero? Luego insistía con más fuerza, ¿y si haces el ridículo? Y esas preguntas se volvieron cadenas que nunca lo dejaron avanzar. Durante años se quedó atrapado en ese círculo de dudas, hasta que un día su empresa lo despidió. Y fue ahí, en medio del miedo más grande, cuando se quedó sin trabajo, que decidió intentar lo que siempre había querido. ¿Y sabes qué ocurrió? Que ese negocio floreció, porque el miedo que lo detenía era mucho más grande en su imaginación que en la realidad. El miedo es como una sombra, parece enorme cuando está detrás de ti, pero cuando te giras y lo miras de frente, descubres que no era tan grande como pensabas. Y aquí viene la quinta gran lección, el único antídoto contra el miedo es la acción. No puedes esperar a dejar de sentir miedo para actuar, porque nunca pasará. El secreto está en actuar a pesar de él. Y cada vez que lo haces, el miedo se encoge un poco más, hasta que deja de controlarte. Te voy a ser honesto, yo mismo he sentido miedo al dar pasos importantes en mi vida. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a perder. Pero descubrí algo poderoso, cada gran avance que he tenido ocurrió justo después de enfrentar un miedo. Es como si la vida recompensara tu valentía con una nueva oportunidad. Y aquí quiero que grabes esto en tu mente, el miedo no desaparecerá, pero puedes aprender a usarlo como un aliado. Cada vez que sientas miedo, no te apresures a decir no puedo. Haz una pausa, respira, y pregúntate, ¿qué oportunidad me está revelando este miedo? Porque detrás de cada miedo se esconde un crecimiento que todavía no conoces. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, no lo rechaces ni lo niegues. Acéptalo, da un paso adelante de todas formas y recuerda que cada acción que tomes lo debilita. Porque al final, el miedo no es un muro, es solo una prueba para ver si realmente deseas tu libertad. Ya entendimos que el miedo es el gran guardián de tu cárcel mental. Pero ahora viene lo más emocionante, aprender a usar ese miedo como combustible. Porque el miedo no siempre es tu enemigo. A veces es la señal más clara de que estás a punto de crecer. Hay una frase muy poderosa que dice, todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Y si lo piensas con calma, tiene todo el sentido del mundo, porque te das cuenta que cada vez que has dejado que el miedo te detuviera, también has dejado pasar oportunidades. Y entonces comprendes algo fundamental, para alcanzar lo que realmente quieres, no basta con desearlo, hay que atravesar el miedo, enfrentarlo y dar el primer paso más allá de él. Cuando sientes miedo, es porque estás a punto de entrar en territorio desconocido. Y ese territorio, aunque incómodo,
es donde se esconde tu verdadero potencial. Es como si la vida te hablara al oído y te dijera: mira, aquí hay algo grande para ti. Pero antes de dártelo, quiero saber si lo deseas lo suficiente como para atravesar esta barrera. La clave no es huir del miedo, sino transformarlo en energía. ¿Cómo se hace? Te voy a dar 3 pasos sencillos. El primer paso es aceptarlo. No se trata de negarlo ni de avergonzarte por sentir miedo. Se trata de mirarlo de frente y decirte a ti mismo: sí, tengo miedo, pero mi sueño es más grande que este miedo. Ese simple reconocimiento cambia tu relación con la emoción. El segundo paso es respirar dentro del miedo. Cuando sientas esa presión en el pecho o ese nudo en el estómago, no corras. Respira profundo y siente ese miedo dentro de ti. Date cuenta de que no te mata, no te rompe, solo aparece como una señal. Y mientras más lo observes, más pequeño se vuelve, hasta que poco a poco deja de tener poder sobre ti. Y el tercer paso es accionar con valentía. Haz justo aquello que el miedo te dice que no hagas. Si te da miedo hablar en público, justo ahí es donde debes dar el paso. Cada vez que te enfrentas a ese miedo, algo profundo empieza a suceder dentro de ti. Y poco a poco te das cuenta de algo importante: tu voz tiene fuerza, y tus ideas realmente importan. Y aunque todo dentro de ti grite: no puedo, descubres que puedes sostenerte y seguir adelante. Hablar en público no solo te enseña a comunicar, te enseña a confiar en ti mismo, a superar tus límites y a transformar la inseguridad en poder. En cambio, si te da miedo invertir en ti mismo, precisamente ahí es donde debes invertir. Porque cada dólar, cada minuto y cada esfuerzo que pones en ti se transforma en herramientas, habilidades y confianza que nadie puede quitarte. O tal vez te da miedo decir lo que sientes. Dilo. Porque cuando te atreves a expresarlo, no solo liberas tu voz, también liberas tu poder interior. El miedo es solo un aviso de que estás saliendo de tu zona conocida, pero también es una señal de que estás a punto de crecer. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, algo empieza a moverse en tu interior. Tu confianza no aparece de golpe, sino que va creciendo despacio, con calma, como una semilla que se abre paso. Y así poco a poco, esa confianza se expande, ocupando suavemente los lugares donde antes solo había dudas y temores. Al principio es apenas una chispa, pero con cada acción se convierte en fuego. Esa confianza empieza a transformar tu manera de verte a ti mismo. Ya no eres alguien que huye, eres alguien que avanza. Esa nueva identidad empieza a tejer un círculo virtuoso en tu vida. Cada chispa de confianza que surge dentro de ti te empuja a dar un paso más. Y cada acción que tomas, por pequeña que sea, va debilitando al miedo y quitándole fuerza. Entonces, al sentirlo más ligero, descubres que puedes atreverte un poco más, arriesgarte un poco más, soñar un poco más alto. Y así poco a poco, vas entrando en una dinámica donde lo que antes parecía imposible comienza a sentirse alcanzable. Así se construye la verdadera libertad interior, paso a paso, decisión tras decisión. Hasta que un día, casi sin darte cuenta, descubres algo sorprendente. El miedo ya no dirige tu vida. Y poco a poco, comprendes que ahora eres tú quien está al mando. Déjame compartirte un ejemplo personal. Hubo un momento en mi vida en el que debía tomar una decisión arriesgada, dejar un empleo seguro para iniciar un proyecto propio. Tenía miedo, claro. En ese momento el miedo se hacía presente con más fuerza, me decía: ¿y si no funciona? ¿Y si pierdes todo o te equivocas? Cada pregunta parecía un freno que intentaba detenerme antes de dar el primer paso. Pero al mismo tiempo, había otra voz más pequeña y más silenciosa, que me decía: ¿y si funciona? ¿Y si descubres de qué eres realmente capaz? ¿O si esta es la oportunidad que estabas esperando? Y así, poco a poco esas palabras empezaron a pesar más que el miedo, me recordaron que avanzar aunque asustado, siempre vale la pena. Decidí escuchar esa voz. Y aunque el camino fue difícil, ese salto fue lo que me permitió construir una vida que antes parecía imposible. Y aquí quiero darte la sexta gran lección: el miedo no desaparece, se transforma en poder cuando actúas. Porque al final, la valentía no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Así que la próxima vez que sientas miedo, sonríe. Significa que estás frente a una puerta importante. Y recuerda, cada paso que das hacia adelante, aunque tiemble todo tu ser, es un golpe más contra los barrotes de tu cárcel mental. Cuéntame en los comentarios cuál es ese miedo que sientes que te ha estado deteniendo y cuál será el primer paso valiente que vas a dar hoy para transformarlo en poder. Compartirlo no solo te compromete contigo mismo,
también puede inspirar a otros a atravesar sus propias puertas hacia el crecimiento. Hemos hablado de tus pensamientos, de tus miedos y de tu diálogo interno, pero ahora toca mirar otro factor igual de determinante, tu entorno. Porque no importa cuánto trabajes en ti mismo, si vives rodeado de personas que refuerzan tus barrotes mentales, tarde o temprano esa cárcel se reconstruirá. Hay una idea muy clara y poderosa: tu vida siempre será el reflejo del promedio de las personas con las que más te rodeas. Piensa en esto por un momento. Si tus amigos solo se la pasan quejándose, si en tu familia escuchas constantemente que nada se puede, y además, en tu círculo más cercano solo hablan de problemas, ¿qué crees que pasará? Tarde o temprano, sin darte cuenta, empezarás a pensar igual, a actuar igual y a vivir bajo esas mismas limitaciones. No porque no tengas capacidad, sino porque tu entorno te moldea, te condiciona y te enseña a aceptar menos de lo que realmente puedes lograr. Y así ocurre con muchas personas que podrían crecer y alcanzar más, pero que están atrapadas en ambientes que frenan su verdadero potencial. Y no es porque quieras ni porque seas débil, sino porque nuestra mente, de manera natural, se adapta a lo que la rodea. Se moldea, se acostumbra, y muchas veces termina creyendo que eso es lo único posible. Por eso es tan importante elegir con cuidado a quién escuchas, con quién compartes tu tiempo, y qué historias permites que entren en tu vida. Ahora, imagina por un momento que eres una semilla, con un potencial enorme de crecer. Pero en lugar de sembrarte en tierra fértil, te ponen en una maceta pequeña, sin luz, sin agua, sin espacio para expandirte. ¿Qué crees que pasará? Esa semilla nunca mostrará lo que realmente lleva dentro. No porque no tenga capacidad, sino porque su entorno la limitó. Y así ocurre con millones de personas que podrían florecer, pero están atrapadas en ambientes tóxicos, negativos o mediocres. Déjame contarte una historia real. Conocí a un joven que soñaba con convertirse en empresario. Pero sus amigos de toda la vida solo hablaban de fiestas, de quejarse del gobierno y de todo lo que estaba mal. Y cada vez que él compartía su idea de negocio, lo frenaban con las mismas frases de siempre. Eso no va a funcionar, no te hagas ilusiones. Durante años, esa voz externa se convirtió en su voz interna. Hasta que un día tomó una decisión radical. Empezó a acercarse a personas que ya tenían negocios, que hablaban de metas, de superación y de abundancia. ¿Y sabes qué pasó? Poco a poco su mentalidad cambió. Y con ella sus resultados. Hoy tiene su empresa en marcha, y lo más curioso es que lo único que cambió fue el entorno en el que se movía. Aquí viene la séptima gran lección: si quieres romper tu cárcel mental, rodéate de personas que ya viven fuera de ella. Personas que piensan en grande, que no se quejan, que celebran tus avances en lugar de burlarse de tus sueños. Y si ahora mismo no tienes acceso a esas personas físicamente, busca sus libros, sus audios o sus videos. Haz que sus voces resuenen más fuerte que las de quienes te limitan. Recuerda, tu mente es como una esponja. Absorbe lo que escucha y lo que ve todos los días. Si tu entorno está lleno de miedo y escasez, absorberás miedo y escasez. Pero si tu entorno está lleno de confianza y abundancia, eso es lo que absorberás. La buena noticia es que tú puedes elegir a qué voces le das más poder. Ahora que entiendes el poder de tu entorno, hay algo más que no puedes pasar por alto: la disciplina. Porque rodearte de las personas correctas no basta, si no eres capaz de mantener un compromiso firme contigo mismo. Y aquí está la gran verdad: la disciplina no es una prisión, al contrario, es la llave que te da libertad. El éxito no llega de un solo salto ni de un gran golpe de suerte. Es la suma de pequeños esfuerzos que haces día tras día, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el miedo te dice que no es posible. Cada acción, por pequeña que parezca, construye tu camino, fortalece tu confianza y te acerca un paso más a lo que realmente deseas. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que esos pequeños pasos fueron los que poco a poco transformaron tu vida. Créeme, esos pequeños esfuerzos son como martillazos constantes contra los barrotes invisibles que antes te mantenían atrapado. Cada hábito positivo que refuerzas es una cadena menos. Cada día que cumples tu palabra contigo mismo, la puerta de tu celda mental se abre un poco más. La disciplina no se trata de hacer cosas enormes de un día para otro, se trata de consistencia. Si quieres transformar tu mente, dedica unos minutos cada día a leer, a escribir tus metas o a visualizar lo que quieres lograr. Si quieres transformar tu vida financiera, aparta aunque sea una mínima parte de tus ingresos y conviértelo en un hábito. Si quieres fortalecer tu confianza, haz algo todos los días que te incomode un poco,
porque ahí es donde realmente creces. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Conocí a un hombre que se sentía perdido, sin rumbo y lleno de dudas. Un día decidió comenzar con una sola acción disciplinada, levantarse media hora más temprano para leer algo inspirador. Al principio parecía insignificante, pero esa media hora se convirtió en una hora, luego en nuevas ideas y proyectos, y finalmente en una vida transformada. Todo comenzó con una disciplina mínima, que encendió un cambio gigantesco. Y aquí viene la octava gran lección: la disciplina no te quita libertad, te la multiplica. Porque mientras otros se sienten dominados por sus emociones o por lo que digan los demás, tú tendrás un faro interno que te mantiene en tu camino. Esa es la verdadera fuerza, la de seguir avanzando, aun cuando nadie te esté mirando, aun cuando no tengas aplausos. La disciplina, combinada con un entorno que te impulsa y una mentalidad liberada, se convierte en tu escudo y tu espada. Es lo que asegura que no vuelvas a caer en esa cárcel que tanto esfuerzo te costó dejar atrás. Quédate aquí, porque en la siguiente y última parte vamos a cerrar este viaje con una reflexión profunda. Descubrirás cómo, aun cuando las dudas regresen, puedes elegir vivir expandido, libre y conectado con tu propósito. Hay un detalle que muchas veces olvidamos, y es que la cárcel mental nunca desaparece por completo. Siempre habrá dudas, siempre habrá voces internas que intenten detenerte, y también personas que sin mala intención tratarán de recordarte tus límites. Pero cuando aprendes a reconocer esas rejas, y decides romperlas una y otra vez, algo profundo empieza a cambiar. Tu vida deja de sentirse como una lucha constante, y se transforma en un viaje de expansión, un camino donde, paso a paso, te descubres más libre, más fuerte y más consciente de quién eres realmente. Y ese es el verdadero éxito. No se trata de acumular cosas, ni de demostrarle nada a nadie, sino de sentir que cada día avanzas un poco más hacia tu propósito, con el corazón más liviano y la mente más clara. Imagina por un momento que pasan los años y te ves a ti mismo mirando atrás, recordando este instante. El momento en el que decidiste no seguir siendo prisionero de tus pensamientos limitantes. El día en que tomaste la decisión de caminar hacia tu propio potencial, sin cadenas y sin miedo. Ese día marcará un antes y un después en tu historia. Y será tuyo, completamente tuyo, porque fuiste tú quien se atrevió a dar el paso. Y aunque otros no lo entiendan, aunque algunos se burlen o digan que estás soñando demasiado, recuerda algo. Nada, absolutamente nada, puede detener a una mente que ha elegido liberarse. Quiero dejarte con una última imagen. La de una persona, tal vez un millonario, o tal vez simplemente alguien valiente. Alguien que en algún momento estuvo exactamente donde tú estás ahora. Atrapado en sus miedos y dudando de sí mismo. Sin saber muy bien hacia dónde avanzar. Hasta que un día, decidió romper su cárcel mental. Y al hacerlo, descubrió que afuera no solo había libertad, sino un universo entero de posibilidades esperándolo. Tú también puedes vivirlo. Solo necesitas decidirlo, dar el primer paso, y no mirar atrás. Y antes de cerrar, déjame decirte algo importante. Si este mensaje resonó contigo, si alguna frase te tocó o te hizo pensar diferente, déjame un comentario y cuéntame, ¿cuál de estas lecciones te impactó más y por qué? Quiero leerte, saber qué parte conectó contigo, porque tu historia también puede inspirar a otros que están escuchando. No olvides revisar la descripción del video. Ahí encontrarás cursos y recursos diseñados para ayudarte a seguir creciendo y avanzando en tu camino hacia el éxito. Y por último, no te pierdas el siguiente video, donde te enseñaré cómo desbloquear tu poder mental y atraer éxito y abundancia a tu vida. Créeme, no querrás perdértelo. Nos vemos ahí.